usan tienen aproximadamente un diámetro de 12 centímetros, que en nanómetros serían 120 millones de nanómetros. Una mosca, ¿sí?, que son difíciles de atrapar, son de aproximadamente 1 centímetro, que en nanómetros son 10 millones. O sea que una mosca en el mundo nanométrico sería algo gigante. El cabello humano, ¿sí?, en promedio, tiene 0,1 milímetros, que en nanómetros son 100.000 nanómetros. O sea que también para el mundo nanométrico el diámetro del cabello humano es gigante. Acá vamos a comparar lo que contábamos recién, tamaños. Decía, los insectos, que para nosotros son pequeñísimos, para el mundo nanométrico son gigantes. ¿Qué se acerca a las escalas de los objetos nanométricos? Bueno, si uno tomara una hormiga, ¿sí?, que tiene milímetros, y uno empezara a estudiar los componentes de la hormiga, o sea, están constituidas por células. Ustedes ya vieron lo que eran las células, son estas pequeñas unidades fundamentales de la vida, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de los varios tipos de células en el organismo están los glóbulos rojos, que están en la sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos tienen más o menos 7,8 micrómetros, ¿sí? Es otra subunidad del metro, pero que todavía para el mundo nanométrico es bastante grande. Si uno entra dentro de las células, hay organelas, son más pequeñitas, que ya nos vamos acercando al mundo nanométrico, que son de 0,5 a 1 micrómetro, de 500 a 1000 nanómetros. Dentro de las organelas, dentro del núcleo, por ejemplo, de las células, se encuentra el DNA, que tiene un diámetro de 2 nanómetros. Y entonces, pequeñas agrupaciones de átomos van a ser recién del orden del mundo nanométrico, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, que ya es posible hoy en día con los microscopios modernos ver átomos, ¿sí? Antes con los microscopios podíamos llegar a esta escala, no los microscopios ópticos. No sé si ustedes en el colegio tienen algún microscopio, una vez pudieron usar alguno en las clases de biología, pero vemos no sé, en cuarto. relativamente grandes. Con otras técnicas, que nos vamos a explicar un poco más adelante, podemos llegar hasta ese mundo tan pequeño. Y esto ya es, los átomos de silicio tienen una espacialidad de 0,078 nanómetros. Acá ya estamos viendo un mundo que es por debajo del nano, ¿sí? Entonces vamos a estar más o menos en esta zona, ¿sí? Esto con respecto a objetos que son del mundo biológico, ¿sí?, de lo que nos podemos encontrar día a día. Pero justamente la tecnología y la nanotecnología apunta a fabricar estos objetos, o sea que el hombre sea capaz de controlar objetos en esa escala. Entonces, para que comparemos estos tamaños de objetos, y acá estábamos este tipo de insectos en la orden de milímetros, acá en objetos fabricados por el hombre tenemos, por ejemplo, la cabeza del alfiler, ¿sí? Son pequeñitas, del orden de los milímetros. Luego, por donde teníamos el diámetro del cabello humano, ya hay componentes que están en las computadoras, ¿sí? Los microprocesadores, ¿sí?, son objetos de este tamaño, del tamaño de las células, ¿sí? Pero también podemos fabricar con nanotecnología objetos que son tan pequeños como el DNA, ¿sí? Uno es capaz de ordenar, ¿sí?, la materia de forma controlada, creando objetos que son de este tamaño. ¿Bien? Repito, cualquier duda que tengan, consulta o curiosidad que les surja, pregunten. Bien. Entonces, vamos a definir a la nanotecnología como la creación de estos materiales, a la capacidad que va a tener el hombre de controlar la materia en esa escala, ¿sí?, para fabricar ya sea un dispositivo o un sistema que pueda ayudar de alguna manera a prestar un servicio o para crear un producto, ¿sí? O sea, la tecnología siempre apunta a tener un producto o generar algún tipo de servicio, algo que nos sea útil, ¿sí? Bien, dentro de las, digamos, aplicaciones más directas que se vio la nanotecnología y por qué recién hoy en día se empezó a hablar más de la nanotecnología, si bien
vamos a ver más adelante, es un proceso que se conoce desde hace miles de años, pero siempre cuando surge o tiene más fuerza, por ahí le damos un término nuevo que sea más comercial, ¿no? Pero en realidad la nanotecnología se conoce desde hace miles de años. Vamos a ver estos procesos tecnológicos en que los podemos encontrar en objetos antiguos. En objetos modernos vimos un gran cambio, o tuvo un gran impacto la nanotecnología, por ejemplo, en el mundo de las computadoras. Fíjense que hace 60 años, más o menos, las computadoras eran una cosa inmensa, ¿sí? Ocupaban toda una habitación y la cantidad de memoria que tenían era nada en comparación a lo que tenemos hoy en día. Entonces, los procesos de nanotecnología, por ejemplo, permiten la miniaturización, ¿sí? De que todo esto que antes ocupaba una habitación, ahora lo podemos tener al alcance de la mano y con un rendimiento mucho mejor, ¿sí? Además, el impacto económico que tuvo esto fue muy grande. Antes, tener una computadora para solamente un par de personas en todo el mundo, ¿sí? Los costos eran altísimos. Hoy en día, casi todo el mundo que tenga más o menos acceso puede adquirir una computadora. O sea, no es necesario ser una de las personas poderosas del mundo para tener una computadora. Otro avance que se logró también fue en telecomunicaciones, ¿sí? Sí, como También, tengo yo. en los años 90, solamente unos pocos acaudalados Que podían no se tener llevó puesto la misma. móviles, ¿sí? Dispositivos móviles para comunicación. Y eran bastante incómodos, las baterías no alcanzaban mucho tiempo, tenía un montón de desventajas, pero bueno, se había logrado antes. Correr los años, esto que hoy usamos como telefonía, además tiene un montón de funciones, son como microcomputadoras que podemos llevar en el bolsillo. Tienen muchas más ventajas con respecto a los modelos anteriores. Y también son de relativo acceso para todo el mundo. O sea, fíjense, con el correr de los años, cómo fue cambiando, ¿sí? Y cómo año a año siempre se generan mejoras. Es un campo que está tan activo que año a año se pueden lograr siempre una mejoría que lleve a, en poco tiempo, un dispositivo a hacerlo más accesible y con mayor capacidad. También hemos visto grandes cambios. Ustedes cuando vieron, a partir por ahí de acá, engancharon más, pero nosotros que llegamos a usar esto, Sí, yo tengo todo esto en algo guardado. que ocupaba 13 centímetros podíamos guardar 720 kilobytes, que hoy ya esta medida casi no se usa porque es muy pequeña para la cantidad de memoria que ocupan los archivos. Se logró un avance, o sea, bajando el tamaño a 9 centímetros y con 1 mega. ¿Cuál es lo que podemos guardar en 1 mega? Nada. Un mail, nada más. Fíjense cómo fue cada vez disminuyendo el tamaño y aumentando la capacidad de memoria. Hoy, con algo que entra en la yema del dedo, podemos guardar fácilmente 32 gigas. ¿Sí? Bien, entonces vimos distintos ejemplos donde no sabemos cómo actuó la nanotecnología llevando a los componentes que se había logrado fabricar acá en menor tamaño y mayor capacidad. ¿Cómo podemos hacer para manipular estos objetos? Bueno, hay dos tipos de estrategias que está la nanotecnología. Una es partir de objetos macroscópicos, ¿sí? De objetos de tamaño de centímetros y milímetros, y ir reduciéndolos cada vez más, con distintos tipos de tecnología. Esa estrategia en inglés se conoce como top-down, que va de arriba hacia abajo. ¿Sí? A partir de cosas más grandes, ir haciéndolas cada vez más pequeñas. ¿Bien? El otro tipo de estrategia, bueno, este tipo de estrategia surge más del lado de la ingeniería y de la física. ¿Sí? Son técnicas
que involucran por ahí cortes o moliendas, distintos tipos de, digamos, de procesos físicos. Otro tipo de estrategia, que es las estrategias que son del lado de la química, del lado de la biología, o sea, las técnicas propias que usan las células, involucran una tecnología que se llama bottom-up, o sea, que viene del fondo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Entonces, este tipo de tecnología involucra tomar objetos que se llaman unidades fundamentales, que son bloques, como si fueran ladrillitos, que uno va poniendo uno al lado del otro y puede construir cosas más grandes, ¿sí? Como les decía, los átomos son mucho más pequeños de la escala de los nanómetros. Asimismo, las moléculas, que son agrupaciones. Sí. Lo último, ¿cómo es el tema de los ladrillitos? La estrategia se llama bottom-up. Sí. ¿Sí? Uno toma bloques fundamentales, ¿sí? O sea, que son moléculas con una determinada forma, ¿sí? Que tienen la capacidad de agruparse, como si fuera ladrillo, para formar algún otro objeto un poco más grande. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de esta estrategia bottom-up. Es la estrategia que usan las células. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, el DNA es un ejemplo clásico para ver esta estrategia bottom-up. El DNA está formado por lo que se conocen como bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. ¿Sí? La combinación en orden de esas bases nitrogenadas define que nosotros seamos personas, que haya otra especie, que sean los monos, que sean los perros, simplemente la combinación que tienen estas bases nitrogenadas, ¿sí? Y cómo luego, al tener esa combinación, compagina todo el material genético para expresarlo de alguna manera. Pero los bloques fundamentales son estos nucleótidos, ¿sí? Entonces lo que hace la célula es tomar esos nucleótidos y ir agrupándolos en cierto orden, de manera inteligente. O sea, la célula es una máquina que llevó millones de años desarrollarse, pero hace esto de forma inteligente. Nosotros tratamos de imitar ese tipo de procesos. Entonces, también lo que vamos a hacer es tomar un ladrillito, que es una molécula que tiene una cierta disposición, y aprovechar la interacción entre estas moléculas, de manera que, al tener una cierta, digamos, direccionalidad, se agrupan solas de forma ordenada, ¿sí? Entonces, uno tiene los ladrillos sueltos, al ponerlos en contacto entre sí, se agrupan y forman estructuras ordenadas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un tipo de molécula que forma este tipo de ensamblado, ¿se conocen? Acá podemos ponerle otra cosa a esta molécula, de modo que con exponiendo este grupo hacia la superficie, y así, a su vez, aquí arriba, a juntarle algún otro tipo de moléculas y ir cambiando cómo está modificada una cierta superficie, cambiándole las propiedades. Y con esta estrategia que habían usado las células, que es formar bloques como ladrillitos y aprovechar la interacción entre esos bloques para que hagan solo. O sea, uno no tiene que, digamos, ir poniendo bloque por bloque al lado, como uno hace con los ladrillos. Uno tiene que ir llevando cada ladrillo y ponerlo al lado del otro, porque si no, si uno deja solo los ladrillos, no van a formar la casa espontáneamente, ¿sí? Uno tiene que ir llevándolos cada uno. Bueno, la ventaja que tienen estos ladrillos es que son inteligentes y hacen la casa solitos, ¿sí? Entonces ese proceso se conoce como autoensamblado, o sea, porque ese ensamblado lo hacen por sí mismos. Bien. Entonces, por un lado, veíamos este tipo de moléculas, este tipo de ladrillos que vienen del lado de la biología, pero también podemos ir hacia el lado más inorgánico, o sea, donde no sean moléculas que tengan que ver con las células, y también podemos hacerlo, digamos, construirlo de manera ordenada. Esto es lo que vamos a hacer hoy en la práctica, es formar este tipo de ensamblados, que se conocen como nanopartículas, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es
ordenar, digamos, de cierta manera los átomos de un metal, el metal que vamos a usar hoy es oro, y formar lo que no vamos a llegar a verlo, pero vamos a ver las características macroscópicas, vamos a ver algunas propiedades que van a tener estas partículas, pero lo que vamos a hacer son objetos de este tipo, ¿sí? De esta escala nanométrica y que tienen, si nosotros vemos con los microscopios especiales, es este orden de los átomos, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en la práctica. Otro tipo de ensamblados que uno puede hacer, por ejemplo, son los nanotubos de carbono. Vamos a ver vamos a comentarles ejemplos donde se usan prácticamente este tipo de ensamblados, ¿sí? En los átomos de carbono se pueden agrupar de una manera especial, ¿sí? Y uno define que es un nanomaterial, se está hablando de un nanomaterial cuando, al menos en una dimensión, tiene 100 nanómetros o menos, ¿sí? Si se supera, por ejemplo, en una partícula tiene más de 100 nanómetros, no estamos hablando de una nanosfera, sino más bien de una microesfera. Los nanotubos de carbono pueden llegar a tener milímetros de largo, ¿sí? Si uno los fabrica adecuadamente. Pero, digamos, el diámetro es de 100 nanómetros o menos. Entonces se lo considera un nanoobjeto. ¿Sí? Bien, de otros nanomateriales, habíamos hablado de las partículas estas que vamos a fabricar hoy. Hay los nanotubos de carbono, o sea que también hay distintos tipos que se llaman nanovarillas o nanohilos, porque al menos en una dirección tienen 100 nanómetros o menos. También están lo que se conoce como puntos cuánticos, que son partículas que tienen algún material, por ejemplo un semiconductor, es un compuesto especial, rodeado de otro. Y según cómo uno fabrique, tienen distintos colores, por ejemplo. Bien. Ahora, les quería comentar esto, que la nanotecnología, si bien tuvo este impulso grande en los últimos años, les decía que no era algo, digamos, el proceso no era algo actual, sino que era un proceso que se conocía ya desde miles de años. Se empleaba, pero que no se sabía, digamos, el fundamento, la razón por la cual ciertos materiales y ciertos elementos podrían tener algún comportamiento, pero sí se sabía bien cómo fabricarlos repetitivamente. Entonces, por ejemplo, uno puede ir a una iglesia antigua y ver que hay vidrios de colores, se llaman vitrales, ¿sí? Y que tienen unos colores muy llamativos y duran miles de años estos vidrios. Generalmente los colorantes por compuestos orgánicos, como las telas, se van destiniendo con el tiempo. Pero en la antigüedad se había logrado fabricar vidrios de colores que duraran mucho tiempo, ¿sí? Y se mezclaban tierras raras de forma repetitiva, ¿sí? Era una verdadera tecnología, pero no se sabía bien cómo era que obtenían. En algún momento un color rojo, en algún momento un color amarillo, un color azul, un color verde. ¿Bien? Entonces hoy en día se investigaron esos vidrios y lo que se encontró es que en los vidrios que eran de color rojo había nanopartículas, y eran nanopartículas de oro, ¿sí? En los vidrios que había color verde había nanopartículas, como las que les mostré en la foto anterior, que eran de cobre, ¿sí? Por ejemplo. Los azules claramente pueden ser de nanopartículas, algunas de plata, ¿sí? Entonces uno lo que enseguida se pregunta es, ¿pero cómo? Uno ve el oro, ¿sí? ¿Y de qué color es? Entonces, amarillo, ¿sí? Color amarillento. De la plata, tipo una expectativa, es un color grisáceo, ¿sí? ¿Cómo puede ser que sea el mismo elemento y esté dando, en el vidrio, esté dando un color, por ejemplo, rojo, azul, verde, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, en esta copa. En esta copa también, años después, fíjense de qué época data esta copa. ¿Sí? Del siglo IV antes de Cristo. Bueno, después de Cristo. Esta copa lo que tiene particularidad es que también, uno según cómo la ilumine,
cambia de color. Imagino que en esa época habrán pensado que era magia. Decían, uno hace una copa, mira, se ponga la luz y se ve roja. Es una cosa fantástica, bueno, que lo podemos explicar, este proceso. Pero también acá están involucradas las nanopartículas. Bien, ahora vamos a ver, bueno, en la previa vamos a fabricar las nanopartículas. ¿Sí? Vamos a retrotraernos a la época esta del 4 después de Cristo, para que vean que es un proceso sencillo, o sea, que uno puede fabricar nanomateriales de forma sencilla. Lo que tenemos, por ejemplo, para preparar nanopartículas, uno necesita una solución de la sal del metal que quiera preparar. Entonces, como les comentaba, vamos a preparar nanopartículas de oro. ¿Sí? ¿Saben qué es una solución? Perdón. ¿Saben qué es una solución? Sí, todos. Sí. Este tipo de cosas, la solución no es la respuesta al problema, sino que es una mezcla que hacemos en la sal, pero la polilla que ustedes conocen, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, ¿sí? Que son dos compuestos. Acá vamos a usar una sal, pero que en vez de ser de sodio, es de oro, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos que provocarle un cambio en la sal, ¿sí? O sea, la sal va a estar disuelta y ven que originalmente... Anoten lo que ven, porque por ahí van a ver con los tiempos, tienen unos cronómetros. Perdón. Cuando agreguemos la sustancia... Si necesitan acercarse, que tiene un color levemente amarillento, ¿sí? Bien. Vayan, chicos. Vayan. Lo que pasa es que nunca fueron un laboratorio. Vamos. Vamos que salen en cámara. Claro, tenemos agua y la sal que es de un color amarillento. Vamos, vayan chicas. Entonces lo que hicimos fue tomar una cantidad de la sal, Hola, chicas. ponerla en agua y lo que vamos a hacer, ya por eso lo arrancamos antes, Dejen las carpetas, es miren. poner a calentar la solución, ¿sí? Lo que tiene dentro de es Bien, muy bien. Un ventilador. Esto que se llama platina calefactora, Me debo además de haber hecho bien la calefaccionar, carpeta. lo que tiene es un Sí. imán, ¿sí? Tenemos un campo magnético y adentro que pusimos que se conoce como pulso, que también tiene un imán, entonces por el campo magnético que genera la platina gira, ¿sí? Entonces lo que hace es mezclar la solución, necesitamos que se esté mezclando todo el tiempo. Entonces tenemos la sal y la tenemos que calentar. Lo que vamos a hacer ahora es agregar lo que se llama como agente reductor. O sea, lo que vamos a hacer, no sé si tuvieron química en algún momento, escucharon de las reacciones redox, las de oxígeno-reducción. Tuvieron que equilibrar reacciones redox. Bien. Bueno, las reacciones redox, acuérdense que uno tiene, por ejemplo, de un estado de oxidado, puede ir a una reducción oxidado si tiene las contrapartes correctas, ¿sí? No siempre todo lo que mezclamos va a pasar una reacción redox. Entonces, lo que tenemos acá es el oro en estado oxidado. Vamos a agregar ahora el agente reductor, ¿sí? Que se llama borohidruro de sodio. No hace falta que lo anoten, pero es la sustancia que va a ser la contraparte. Lo que va a hacer que del oro oxidado pasa al oro reducido. Y del oro no vamos a reducir todo de golpe a que se quede dorado, sino que vamos a generar nanopartículas y lo que quiero es que vean el color que queda, ¿sí? Así que bueno, cuando digan, vamos a esperar. El compuesto de oro, por si quieren saber, se llama tetracloroáurico. Vieron que la nomenclatura de las sales, están viendo algo aquí, es tetracloroaurato de sodio, o sea, las terminaciones de la nomenclatura de sales. Entonces tenemos esta sal de oro. Tenemos algo anotado lo siguiente. Acá está, bien. Esta es la fórmula química del compuesto, ¿ven? Este sería el ácido de la sal. Pero lo que nos interesa es la parte del oro, ¿sí? Y el agente reductor va a estar acompañado de lo que se llama una sustancia estabilizante. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Las partículas de oro, ¿sí?, podrían seguir creciendo indefinidamente hasta que eventualmente se forme el oro amarillento que conocemos. Lo que queremos hacer para que queden como nanopartículas, que queden tamaño nano, es agregarle una sustancia estabilizante, algo que
las rodee y les mantenga ese tamaño pequeño, ¿sí? Para que después no se junten entre sí y formen el aglomerado macroscópico que conocemos. Entonces, digamos, el truco sería hacerlo de forma controlada. La magia, que vamos a hacer la magia, es controlar ese tamaño, ¿sí? De forma que nosotros ahora conocemos. Antiguamente hicieron esto, mezclar cosas hasta que quedara de color que necesitaban. Sí, pero igual. Estamos todos alineados. Esperen que empiece a toser yo. de agua. Bueno, Estoy viendo ahora. ahora ya está en la descripción. Bueno, acá como les dije antes, fíjense que ustedes están lejos, no sé, pero ustedes que están más cerquitos se ve como amarillito, que es lo que uno esperaría, ¿no? Para una sal de oro. Ahí hay átomos de oro en la solución, en un estado de oxidación que no es el de los anillos, sino que es un estado oxidado. La idea es a estos átomos de oro agregarles este reductor para pasarlos a oro cero y formar estas nanopartículas. Le vamos a agregar el agente reductor para que se haga la redox. Eso se llama ya le contaste micropipeta. Ay, disculpen, esto no les conté. Esto se llama micropipeta. Es micropipeta. Ustedes conocen las pipetas de vidrio, ¿no es cierto? Bueno, esto agarra, con las pipetas de vidrio, pues ustedes pueden tomar en general volúmenes del orden del mililitro. Bueno, con esta micropipeta que tiene una punta que es intercambiable, lo que uno puede hacer es tomar volúmenes menores a los mililitros, del orden de los microlitros. Por eso se llama así. Acá es todo pequeño. Acá es todo pequeño. Menos mal porque soy, así que Sí, si fuese pipeta. Le vamos a... Acá lo que estoy agregando es el citrato para que se vaya produciendo la redox adentro. Y ahora voy a agregar un poquito más. Lo que les pido por favor es que con un, no sé si reloj, pero al menos en el teléfono deben tener un cronómetro, se fijen los cambios que van sucediendo en la solución. el tiempo cero sería ahora, cuando agregamos el Magro, reactivo, ponete tiempo cero cuando ahora. están en contacto los dos productos que van a reaccionar. Ah, No encuentran el celular, no, el cronómetro. Ahí se cambió. Ahí está empezando a cambiar. Veamos si, Miren bien, ahí está fíjense cambiando. que ya no está del color amarillito que veíamos al principio, ¿no es cierto? No sé, ¿se está poniendo más oscuro? Azul, bueno. Y vamos a hacer algo como que se conoce como empírico. O sea, vamos sin saber qué es lo que está ocurriendo, describir. Bueno, a los 5 segundos puede ser, ya se puso. Sí, 5. De los 4.14 a los Y ahora ya 4.19. está violeta más oscuro. A los 4.19. Mira. Porque tienen que seguir mirando con atención, pues se distraen. y Yo si no miro en los tiempos del video cuando se produce el cambio. Mira. ¿Se dan cuenta Y que ahora está aclarándose. Está más transparente. Ujú. Violeta, acuosa. Bueno. Él lo entiende, está bien. Miren bien los colores. Está muy bien. ahora estamos esperando esto. Vamos a ver. Bueno, no sé si les gusta la química a alguno, pero fíjense lo buenísimo de la química que pueden ver lo que pasa. Muchas veces hay reacciones que pueden ver lo que pasa. Es como jugar. Después hay que No. ponerle fórmulas, pero. No, fíjate el color. Sí, pero Color, color vino, ¿qué color vino? Rosado. Sí. Va a pasar a Borgoña. Sí. No se lo tomen porque. Chau. Ahí está cambiando, es más rojo. Sigue cambiando. Acuérdense que el rey nos pidió que quería vidrios rojos. Así que Y si no, si no, la hubiera. Y ahora vamos a tratar de ver cuando esto termine, si nos sale, si lo que se forma, además del cambio de color, ahora cuando nos veamos en la siguiente que vamos a explicar lo Que lo observen y después lo interpretamos. Vamos a interpretarlo. a ver chicos ahora. ahí está rojo. ¿Está rojo o es...? Medio rosa. ¿Cómo se llamaría este color? ¿Borgoña? No sé. Es un bordó, sí. Sí. Vamos a teclar un poquito más, así como se evapora un poco. Claro, está oscurito. Se evapora un poco. No, pero igual está volviendo. Lo que vamos a hacer, que después les va a explicar tanto el fundamento, es Ahí sí. vamos a tratar. Está más rojo ahora. Sí, ahora está.
O sea, bueno, vieron algo que está cambiando de color. Entonces me dicen, pero ¿cómo sabemos si tenemos nanopartículas ahí? O simplemente les puse un colorante que cambiaba de color con el tiempo, ¿no? Los engañamos. Y los estamos engañando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una prueba. Ellos tienen cultura Fresita. fresita. Ah, sí, tenés razón. Una y de paso nos tomamos la fresita después. Antes de ver esa, fíjense esto. Hay que desperdiciar. Esa parte la cortamos en el video porque te vamos... Fíjense que uno tiene una solución común, ¿sí? Que solamente disuelve la sal en agua. Fíjense lo que pasa cuando uno hace pasar una luz, ¿sí? Es el mismo del... Ese es Ahí, punto cuánto. ahí. El láser termina ya adelante, ¿no? Para que bajo la luz. Ah, sí, sí, no, Así lo aprendí. No pasa. la luz. Pasa. Pasa, pero no ven el Pero camino no adentro ven el del camino. tubo. No ven el camino de la luz adentro del tubo. ¿Sí? Así como en el aire tampoco ven el camino ustedes de la luz. Ven que cuando yo Mira. pongo, ven sí, donde llegó a la superficie, allá. Cuando la paso por la solución pasa lo mismo, pasa a través de la solución y ven el punto del otro lado. El punto. A lo sumo ven el punto reflejado en el vidrio del A lo- tubo. Claro, en el vidrio del tubo. Bien. Ahora, este tubo, vamos a ver cuál es el comportamiento de este tubo. ¿Viste lo que está ocurriendo? Magia. Sí, que yo, que lo... Ah, Magenta, podrían también. Sí. Sí, sí. Entonces vamos a interpretar lo que vimos recién. Vamos a, pero cómo funciona la botella. Ah, bueno, espera, y este no dijimos que por donde ven el camino es una solución de nanopartículas. Se llama suspensión en Suspensión, no realidad. es una solución propiamente dicha. Hay nanopartículas Flotando. flotando en el seno del líquido. No, eso es porque Claro. tiene un detergente. ¿Se acuerdan que les decía que teníamos que controlar el tamaño? Para ponerle algo que lo contuviera. Bueno, lo que tiene ahí es una sustancia que forma espuma. O sea, un surfactante. Como el detergente, esto es un detergente. Que controla el tamaño de la nanopartícula. Y parece que es un detergente muy caro como para la pero sí es un detergente. Entonces en la superficie los detergentes forman las espumas, forman esta misera. Entonces, pasarlo por ahí el tubo este para que lo vean porque es re lindo, es tornasolado las partículas. Son distintas a las que estamos fabricando ahora. Pero bueno, entonces uno que, por ejemplo, querría saber, vieron que al final quedó de un color rojo. Ah, no, sácalo por aquí. Fíjate. Y denlo vuelta un poquito que no se tornasolar. Fabricamos el color rojo. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, si lo que fabricamos fue evidentemente, o sea, una solución común, o si hay partículas acá. Entonces, Sí, tienen miedo. ¿Ven el camino? tendría que ponerse cerca, pero si ven ¿Lo veo de allá? entonces, No es una solución de un colorante. Al menos se comporta como una nanopartícula, como una suspensión de nanopartícula. si quieren, bueno, después acérquense, pero vemos el mismo fenómeno que vimos con el tubito ese que les pasaba. Pasen el tubo, chicos. Que no pasa, digamos, la luz sin interaccionar con nada en el camino, ¿sí? Hay una interacción de la luz con las partículas, ¿sí? Voy a dejar esta primero, me pasaba la luz. Entonces, bueno, solamente, como habíamos comentado, nos surgen un par de preguntas. Una, ¿por qué el oro, de esta solución que ahora que ponemos acá, no queda de color amarillo, sino que quedó de un color rojo? ¿Sí? ¿Y cuál es este fenómeno que estamos viendo con la luz? O sea, que es lo que nos diferencia. Este primer, fue Faraday que vio ya del siglo XIX este fenómeno, o sea que preparaba esta misma tipo de, digamos, que conocemos con el nombre de síntesis, cuando estamos fabricando
se aplica para las partículas por distintos tipos de fenómenos. Estamos haciendo este proceso de fabricación. El tipo de interacción ya la había en el siglo XIX. ¿Sí? La idea, o sea, de los múltiplos científicos es explicar lo que estamos viendo, tratar de explicar lo que estamos viendo. Entonces, fíjense que justamente Ténemelo, sí. Ahí yo creo que lo muevo. son distintos Muévelo un de los cachito. macroobjetos, ¿sí? Porque tienen Un poquito propiedades más. distintas. O sea, no es solo el hecho de que se hizo más pequeño, Ay. ¿sí? Que fuimos a una escala más pequeña. ¿Sí? No es que en esa escala tan pequeña la materia se comporta distinto que la materia macroscópica. ¿Sí? El oro, ¿sí? Por ejemplo, ya no va a tener ese color amarillento, ya no va a tener el mismo punto de fusión, o sea, van a cambiar un montón de cosas en la nanoescala. Entonces, las partículas de oro, según el tamaño que las fabriquemos, por ejemplo, si son partículas más grandes, tienen colores más violáceos. Ahora, las que nosotros fabricamos ahí, fíjense que les quedó color rojo, que corresponde más a este, ¿sí? Una de las partículas más pequeñas, ¿sí? Entonces uno con esta tecnología puede controlar el tamaño de partículas. Entonces, si nosotros queremos fabricar partículas más grandes, tenemos que cambiar por ahí las cantidades que agregamos de oro o de reductor, ¿sí? Cambiar la temperatura, por ejemplo, o sea, cambiar las condiciones para lograr fabricar objetos de distintos tamaños, ¿sí? O bien de distintas formas también. Acá fabricamos objetos que son más bien esféricos. En realidad, en nanoobjetos ya es difícil definir una esfera porque ya se ven como facetados, como veíamos en las fotos. Estas, ¿ven? O sea, ya es como difícil hablar de una esfera. En realidad son poliedros, ¿sí? Tienen como cara. Acá, por ejemplo, los de los vidrios son más bien como cubos, ¿sí? O sea, tienen otro tipo de forma. Pero la forma también la podemos controlar ajustando, digamos, la forma de fabricación, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿sí? Esto que les comentábamos acerca de las propiedades ópticas hace que cuando uno tiene una lámina de oro, o sea, no podemos ver a través de esta lámina, pero si nosotros fabricamos una nanolámina, casi no para pasárnosla, podemos lograr que sea transparente, ¿sí? Entonces, podemos controlar distintas propiedades de la materia, controlando la forma, pero no es solo por el tamaño que tiene, sino que a esa escala el comportamiento de la materia es distinto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurría con el láser? ¿Sí? O sea, la luz, ¿sí? Fíjense ahí tenemos el punto, ¿sí? En forma clásica se comporta como una onda que viaja, ¿sí? Y nada interrumpe su camino, ¿sí? O sea, esa onda viaja hasta encontrarse acá. Tenemos una superficie, ven la pared, ahí o pizarrón, ¿sí? Nada de interrumpir su camino, ¿sí? Porque en el aire hay moléculas. La nanomolécula. Claro, lo que pasó ahí fue que se encontró en el camino con un objeto, ¿sí? Ese objeto es capaz, digamos, de hacer rebotar la luz. O sea, tiene un tipo de rebote que se conoce como dispersión elástica, ¿sí? Entonces lo que hace es, la luz viaja, se encuentra con el objeto y rebota, ¿sí? Entonces vemos el camino de estos, digamos, estas dispersiones, estos rebotes de la luz dentro del tubo, ¿sí? O sea, eso nos está dando la evidencia de que ahí hay un tipo de objetos que son capaces de interaccionar con la luz, porque también si tenemos un objeto macroscópico, va a interaccionar pero se va a frenar ahí la luz, es como ocurre con el pizarrón. La luz se frena ahí, no traspasó del otro lado del pizarrón, ¿sí? Sino que se frenó ahí porque se encontró con un objeto sólido. Entonces, este tipo de objetos tienen propiedades que son distintas de las macroscópicas, ¿sí? El efecto este por el cual la luz rebota, digamos, la interacción se conoce como efecto Tyndall. Y lo pueden ver también si tuvieron un láser y quieren jugar con la leche en casa, ¿sí? La leche, vieron que digamos, una mezcla de compuestos entre todas estas cosas tienen agregados de proteínas, ¿sí? Las proteínas forman también como nanoobjetos que son capaces de interaccionar con la luz.
Lo mismo si uno deja caer harina, ¿sí? Que es almidón, también forman nanocúmulos, que si uno tira harina, en el agua se ve violácea. Entonces bueno, dice, la harina es blanca. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos este tipo de interacciones, ¿ya? Que en este tipo de escalas, que son del mismo tamaño que la luz, o sea que la longitud de onda de la luz, se ven los procesos que no los vemos en escala macroscópica, ¿sí? ¿Sí? Además de estos fenómenos ópticos que vimos, otros fenómenos son las propiedades magnéticas, ¿sí? Como elementos, digamos, que son naturalmente magnéticos, tenemos los compuestos que son de hierro, ¿sí? También podemos fabricar, ahí tienen algunos, y tienen el imán. Después lo voy pasando a ustedes. Fíjense que acá tenemos que decimos de química precipitada, o sea, tenemos al fondo, ¿sí? Unas partículas. Entonces estoy acercando el imán y ven que las partículas nada, ¿sí? Pero estas otras, fíjense que están allá al fondo, puedes acercar el imán y se mueven. ¿Sí? Estas son partículas magnéticas, pásenlo y La van a encontrar en internet además de como ferrofluidos. Se hace un montón de cosas así, tipo YouTube, con los ferrofluidos. Porque hacen de partículas con propiedades ópticas, también podemos hacer partículas que tengan propiedades magnéticas. Y algo curioso también es que el hierro naturalmente tiene magnetismo, compuestos de hierro, ¿sí? Pero otros compuestos, como por ejemplo el paladio, ¿sí? Cuando se llega a escalas muy pequeñas, empieza a tener comportamiento magnético, ¿sí? El fenómeno del magnetismo intrínsecamente ya tiene que ver con que no, el campo, la materia no está cancelado como para que esté naturalmente, digamos, en cero, sino que tiene a generarse un campo magnético, ¿sí? El resto, o sea, salvo muy pocos compuestos naturalmente, no tienen este fenómeno, ¿sí? Pero si uno lo lleva a la nanoescala, puede generarse, porque no está totalmente cancelado, entonces elementos que a macroescala no tienen comportamiento magnético, a nanoescala sí lo tienen, ¿sí? Pásale de nuevo. Hay compuestos que a escala macroscópica tienen naturalmente comportamiento que se llama ferromagnético, ¿sí? Que se debe a un desacople que tienen los electrones, o sea, dentro de Me quedo con el brazo, sí. Entonces, si vieron en química, Sí, acaso llegó así. en el inicio, donde está la carga positiva, y en la parte exterior están las cargas negativas. Sí. De la forma especial que tienen los compuestos de hierro, esto hace que tenga naturalmente un campo magnético apreciable, o sea, mayor al que de las otras cosas. ¿Sí? Con el método fabricamos los imanes. Ahora bien, el paladio a macroescala no tiene este comportamiento, pero si uno lo va haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? Se puede generar un comportamiento parecido al del hierro a macroescala, ¿sí? Esto nos sirve, por ejemplo, saben que muchos componentes de las computadoras son con fenómenos de magnetismo, pero digamos, el paladio tiene otras bondades respecto al hierro. Entonces, para nanocomponentes se está explorando mucho hoy en día el uso de otros metales que a nanoescala tienen comportamientos magnéticos que a macroescala no los tienen, ¿bien? Luego las propiedades magnéticas, ¿sí? Como decía, los nanotubos de carbono se están usando mucho hoy en día, o sea, en prendas de vestir, en las raquetas, en muchos tipos de cosas que necesitan un aguante muy grande, una resistencia muy grande, porque están sometidos a mucha presión. Por ejemplo, las raquetas tienen que aguantar el saque de Federer a cuántos kilómetros por hora. Y tienen que ser unas fibras resistentes. Entonces, se les incorpora nanotubos de carbono para aumentar sus propiedades mecánicas. Las famosas espadas de Toledo, ¿sí?
que antiguamente, o sea, eran los mejores asesinos, las espadas del Toleo, que eran las que mejor cortaban y mejor resistencia tenían, se encontró hoy en día que en el acero tenían nanotubos de carbono, ¿sí? Que los artesanos las habían fabricado sin darse cuenta, ¿sí? Tenían este proceso repetitivo de obtener los nanotubos de carbono entremezclados en el acero y se sabían que eran muy buenas, pero no sabían por qué, ¿sí? Entonces aumenta mucho, o sea, por el hecho de ser un nanoobjeto, las propiedades mecánicas. Y por otro lado, también cambia mucho respecto a la acción macroscópica la actividad catalítica, ¿sí? La catálisis se refiere a un proceso que ya existe, hacerlo más rápido, ¿sí? Entonces, no sé si alguna vez escucharon de catalizadores por ahí en los autos, ¿sí? Es necesario acelerar algún proceso. Entonces, si uno lo lleva a una escala más pequeña, el comportamiento mejora mucho más, es mucho más eficiente si es un nanoobjeto que un macroobjeto. Bien. Lo que había contado antes, obviamente a simple vista no podemos ver los nanoobjetos y ni siquiera con los microscopios convencionales, los ópticos, porque los mejores microscopios ópticos, ¿sí?, tienen la limitación de la luz justamente para poder observar, ¿sí? O sea, la definición se refiere a cuándo podemos separar un punto de otro, ¿sí? Cuándo podemos distinguir dos objetos a verlos juntos, ¿sí? Entonces, en el mejor de los casos, podemos llegar a distinguir dos puntos que estén separados de 200 nanómetros, ¿sí? Para ver cosas que son más pequeñas, ¿sí?, necesitamos una resolución mejor, ¿sí? Entonces, se fueron desarrollando microscopios que no tuvieran que ver, que observar mediante la luz, ¿sí?, que es del tamaño de los nanoobjetos, sino usar haces de partículas de cosas más pequeñas. Entonces, más pequeños que la longitud de onda de la luz son los electrones, ¿sí?, son mucho más pequeños. Entonces, por analogía, digamos, a los microscopios ópticos, se empezaron a usar haces de electrones para observar la materia. Y el otro tipo de microscopios, que son los que tenemos nosotros en el laboratorio, son los microscopios de barrido por sonda, que vamos a ver cuál es el principio por el cual podemos observar la materia. Entonces, en los microscopios electrónicos tenemos dos variantes: los microscopios de barrido y los microscopios de transmisión. Seguramente muchos de los libros de texto que tienen ustedes tienen estas imágenes por microscopía de barrido, ¿sí? La idea es, o sea, usar... ¿Qué son las electrónicas? Se genera por una diferencia de voltaje, ¿sí? Se ioniza y se desprende, digamos, del átomo, se separan los electrones. El átomo teníamos el núcleo y una nube de electrones. Entonces lo que podemos hacer mediante un pasaje de energía es separarlos y quedarnos con los electrones. Y esos electrones los vamos a hacer pasar por la muestra. Por ejemplo, que tengamos tubos ahí de proteínas, como vemos en la imagen, ¿sí? Solo que para poder ver esto, lo vamos a tener que recubrir en un metal, porque lo que vamos a hacer es hacer pasar los electrones y ver cómo rebotan, ¿sí? Y después colectar el rebote de los electrones y reconstruir la imagen con la computadora, ¿sí? Entonces, le mandamos el haz de electrones. En vez de usar lentes, como se usan en las cámaras o los microscopios ópticos para enfocar, lo que usamos son imanes, ¿sí?, para enfocar a los electrones. Entonces uno, cuando logra el foco, toma la imagen, ¿sí?, con la foto. El proceso por el que ocurre es un poco más complejo que una simple cámara, pero es analógicamente el mismo proceso. ¿Sí? Entonces uno se puede obtener, y fíjense la escala, acá tenemos 400 nanómetros, o sea, podemos ver cosas con mejor detalle que un microscopio óptico, ¿sí? Igual podemos hacerlo mejor que eso. Tenemos este otro tipo de microscopios que son microscopios por transmisión. A diferencia de los de barrido, lo que hacemos es hacer traspasar el haz de electrones, y lo que vemos es lo que traspasó la muestra. O sea, lo que vemos en negro es donde quedamos frenados los electrones. ¿Es un microscopio de...? ¿Sí? Transmisión electrónica.
¿sí? Entonces acá tenemos una imagen, esta es el laboratorio, bueno, esta fue tomada en Bariloche, tienen varios de estos microscopios. Son nanopartículas como las que preparamos recién. Fíjense que acá este segmento es de 100 nanómetros, estas son las partículas que son mucho más pequeñas que 100 nanómetros. Entonces, mandamos el haz de electrones y las partículas que son de oro se quedaron con los electrones adheridos. Y lo que tenemos acá es como el negativo de la imagen, ¿sí? Donde quedan atrapados electrones